Ok, vamos a explicar ahora lo que son las composiciones y las capas. Así que vámonos al After. Ok, ya estamos dentro del After Effects. Lo que es una composición la podemos crear, la primera composición la podemos crear aquí, en este botón que dice nueva composición, o nos vamos al menú de composición y nueva composición. Aquí le vamos a dar el nombre, en este caso le vamos a poner globo. La medida, esta es vertical, si la cambiamos horizontal, subimos el más alto aquí, el más bajo acá. El tiempo de duración y le damos a aceptar. Ya tenemos una composición que se llama globo. Ahora vamos a arrastrar el globo, lo vamos a escalar y esto que nos apareció aquí es una capa. Esta capa va a tener diferentes posibilidades para realizar lo que son las transformaciones. Por ejemplo, el punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación y la opacidad. Este simbolito de este lado que parece un cronómetro es el cronómetro de variación de tiempo, que si los activamos nos van a aparecer aquí los keyframes. Avanzamos, por ejemplo, 5 segundos y en la composición movemos el globo, nos vuelve a aparecer. Si lo escalamos nos aparece otro keyframe y si lo rotamos también otro keyframe, incluso la opacidad. Y eso lo que nos va a permitir es crear una animación. Ven cómo se mueve el globo. Bueno, esto es una capa. La capa también tiene la posibilidad de crearle efectos y esos efectos los vamos a encontrar acá. Nosotros también podemos crear precomposiciones, que es una composición dentro de otra composición. Por ejemplo, si tenemos dos capas aquí, seleccionamos las dos capas, le damos Control Shift C, nos aparece precomponer. A esto le vamos a poner globo interno y le damos a aceptar. Tenemos una composición que podemos mover. Si le damos doble clic, encontramos las capas que tenemos dentro y la podemos devolverlos en este panel aquí, en este lado que es la capa global, o lo encontramos aquí mismo. También podemos ingresar desde cualquier lado dándole doble clic, o en estos de aquí, en este panel de aquí arriba, para poder tener acceso más fácilmente. Podemos teniendo dos capas como mínimo, podemos crear las precomposiciones que sean necesarias. Podemos entrar, no vamos a tener otra. Podemos borrar esta y tenemos aquí las capas. Y bueno, esta es una de las posibilidades que tenemos con la precomposición y la podemos encontrar aquí en capa. Seleccionamos las capas, capa y precomponer. Lo que son las capas, bueno, podemos tener bastantes efectos. Podemos crear una nueva capa que sea una capa de texto sólido, una luz, una cámara, un objeto null, formas, capa de ajuste, capa de relleno automático, un archivo de Photoshop o un archivo de Cinema 4D. Lo que son las capas nuevas vamos a verlas una por una. Nuevas vamos a verlas una por una. Primeramente un texto. Agregamos la opción de texto y sus propiedades van a aparecer en este panel de la derecha. El tamaño, la tipografía, los colores.
Y bueno, lo tenemos ahí. Después, si vamos a crear un sólido, el sólido es un color, es un cuadro con un color. Vamos a escoger el color aquí, darle OK y darle las medidas. Normalmente aparece con la medida que está en la composición. Y aquí nos aparece el sólido. Con este sólido podemos hacer formas con una máscara y crear cosas y que estén con los ajustes de las máscaras. Eso nos sirve también para crear fondos que queramos cambiar. Porque, por ejemplo, si lo cortamos aquí con Control Shift D, podemos venir a ajuste en capa y configuración de sólido. Y a ese sólido le cambiamos el color. Y ya hay un color diferente. Ok, esos son los sólidos. Los textos, ya vemos el texto, el sólido. Ahora vamos con la luz. Para la luz hay diferentes tipos de luz. Está la luz paralela, la concentrada, el punto y la luz de ambiente. Es importante tener en cuenta que para que las luces funcionen tienen que estar activa la cámara y los objetos tienen que estar con el elemento en 3D. Vamos a escoger que proyecte sombra y con una difusión de un 19%. Aquí nos dice que la capa está en 2D, que tenemos que cambiar a 3D. Y eso lo hacemos aquí, en este botoncito que dice capa 3D. La seleccionamos y ya tenemos una luz. Que podemos animar. Podemos tenerle las opciones de la luz. Por ejemplo, la intensidad. Que sea poquita, que sea mucho. Que sea poquita, que sea mucha. Incluso podemos cambiarla de luz, que sea un punto. La luz ambiente, que es generalmente todo. Modifica todo. Y una luz paralela. Es una luz direccional. Ahí vamos a darle la dirección. Y mover la luz. Podemos agregar varias luces. Y bueno, como ven, vamos a hacer un cambio de perspectivas, de vistas. Y esas vistas vamos a agregarle 2 vistas más. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Aquí está. 2 vistas. Entonces ya tenemos las opciones para tener 2 vistas. A esta vamos a hacerla para atrás y vamos a hacerla un poco más grande para que puedan ver lo que es la proyección de las sombras. Vamos a cambiar por un punto que va a ser más sencillo. Okay, y como hay que activar la sombra, tenemos que activarla en cada uno de los objetos. Para eso nos vamos a las opciones donde estaban las transformaciones de animación, pero esta vez nos va a aparecer la opción de material. Aquí es donde vamos a definir el material con el cual va a ser ese elemento. Y vamos a decir que bueno, aquí ya están activadas las sombras, pero no la proyección de sombras. Entonces la activamos y como pueden ver ya se proyecta una sombra. Incluso en el material podemos saber qué tanta intensidad va a afectar la luz a ese objeto.
Y bueno, vamos a hacerlo a la luz un poco, la sombra más difuminada. Un poco exagerado, pero como pueden ver, ya tenemos los objetos con luz. Y aquí, eso sí, After va a requerir un poco mayor de procesamiento porque va a estar interpretando muchos valores que tienen que considerar a la hora de renderizarlos. Y el tiempo de renderizado y de previsualización se nos va a ampliar. Ok, esos son con las luces. Ahora vamos con la cámara. La cámara, bueno, nos aparece aquí para colocar el nombre. Podemos tener diferentes tipos de lentes. Y bueno, ahí se nos modificó. Quiere decir que ya la cámara está activa. Aquí nos damos cuenta cuando la cámara está activa, que es la que estamos viendo en este instante. Y la vamos a poder mover en el espacio. Y igualmente vamos a poder animarla. Aquí es importante que animemos siempre estas dos opciones, el punto de interés, porque es este punto que a veces lo movemos y el punto se queda estático. Por ejemplo, si no lo animamos ahí y movemos toda la cámara, bueno, aquí se nos aparece, pero si no estuviera activo, el movimiento sería diferente. Como pueden ver acá, se mueve solo la cámara y el punto de anclaje está fijo. Pero si nosotros lo que queremos es un panel, sí vamos a tener que animarlo. Un paneo. Y ya la animación va a ser diferente. Y bueno, como ven, sí se requiere un poco más de previsualización, más memoria, ¿verdad? Ok, eso con lo que son las cámaras. Las cámaras, podemos tener varias cámaras, podemos cortarla incluso para tener cortes de cámara que sea un corte más amplio. Con la letra U podemos ver cuáles keyframes están animados y hacer cortes. Ok. Ok, lo que son los nulls, el que es el siguiente, el objeto null, es un objeto que no se va a ver en el render, pero sí va a poder modificar las otras estructuras. Por ejemplo, si yo quiero pegar esta jerarquía del globo al null, yo lo arrastro con esta espiral y lo dejo y lo suelto sobre el null. Si cojo el null y lo muevo, ve que se mueve el globo. Eso puedo hacerlo con varios nulls y ir haciendo una jerarquía de nulls, por ejemplo. Vamos a colocar este aquí, entonces este que se ha movido por este, y ya como pueden ver se está moviendo el null, se está moviendo el globo, y puedo hacer diferentes tipos de animaciones. Eso es como para hacer un rigging. Ok, eso será con los nulls. Después vamos a crear una capa de forma. Bueno, esa capa de forma es equivalente a tocar estos iconos de aquí, que son las herramientas igual de máscara, pero que también, si nosotros no tenemos ningún objeto seleccionado y colocamos cualquiera de estas dos, nos va a generar un objeto de forma. Los objetos de forma tienen las opciones aquí. Está de relleno, aquí está sin relleno. Le damos OK y aquí le vamos a dar el color del, bueno, este es el color del trazo y este es el tamaño del trazo. Aquí está el color de la forma en sí, el relleno. Ok, eso en cuanto a formas.
Después tenemos las opciones de el ajuste, capas de ajuste. Esto se utiliza más que todo para los efectos, para que afecten a toda la capa. Por ejemplo, vamos a agregar un blur, un desenfoque gaussiano y van a ver. Aquí está la forma. Tenemos esta forma aquí que está en la capa número 2 y la capa de ajuste. Vamos a poner el blur, el desenfoque, bastante notorio, y como ven ahí se están desenfocando todos los elementos. Vean lo que pasa si bajamos la capa, se nos quita la capa que está inferior, es decir, que la capa de ajuste va a modificar todas las capas que están debajo de ella. Vamos a irnos hasta solo el sólido y está ahí. Vamos a modificar solo el texto y así sucesivamente. Esto nos puede ayudar a tener diferentes tipos de desenfoque. Por ejemplo, si clonamos esta y la ponemos aquí, ya tenemos el globo, pero vamos a reducir el desenfoque y tener una perspectiva de desenfoques. Eso nos va a funcionar muy bien cuando son en 2D. Y bueno, así con cualquiera de los efectos que se le puedan colocar a las capas. Por ejemplo, esta le vamos a poner lo vamos a desaturar, y ven, solo se hace en blanco y negro la capa del globo. Bueno, a esta capa fue que le coloqué solo a la del globo, es a esta. Se hace desenfoque y se hace blanco y negro solo lo que está debajo de la capa. ¿Ven? Muy práctico para tener un mayor control de la escena. Y bueno, las capas de relleno automático, eso es más para video. Y los archivos de Photoshop, eso es para llamar archivos de Photoshop y poder modificarlos en Photoshop y que se afecten en After Effects, al igual que los objetos de Cinema 4D. Pero esos ya son elementos más avanzados que los podemos ir viendo más adelante. Ok, eso serían lo que son los efectos de capa y los ajustes que se le pueden realizar. Muy bien, ahora que ya sabes qué es una composición y una capa en After Effects, estamos listos para la siguiente lección, la cual es animación de propiedades básicas. Nos vemos en la siguiente lección.